Así que hace el lunes nosotros simplemente vimos lo que pasaba con Apocalipsis 10, pero hoy nos vamos a centrar en el misterio de los 7 truenos. Seguramente en nuestra siguiente sesión hablaremos de cuando se come el librito, ¿cierto? La experiencia de comerse el librito, y después veremos el misterio de Dios, ¿sí? Hay una parte final del misterio de Dios. Entonces, Apocalipsis 10 va a ser nuestro tema central. Entonces, si alguno estaba diciendo, no, es que yo no comprendí la última vez, tranquilo que todavía vamos a centrarnos más en el mensaje y vamos a ir más profundo para seguir entendiéndolo. Pero sé que todos lo entendieron. ¿Alguno con alguna duda específica de la última vez que, que recibió el mensaje, que hablamos del mensaje? Estuvo Está claro. bien, Bueno, sí. eso está bien. Entonces, hagamos un resumen. Apocalipsis 10. Entonces, en Apocalipsis 10 tenemos un ángel poderoso que desciende del cielo. ¿Recuerdan? Ese ángel es Miguel o Jesús. Miguel, exacto, o Jesús. Miguel. En su mano izquierda tiene un librito. Ahorita vamos a ver por qué sabemos que es en su mano izquierda. ¿Lo abrió en qué momento? Antes que descendiera, ¿sí? Planta un pie en el mar y otro en la tierra. Eso quiere decir que el mensaje que trae va a ser global. El acto de plantar los pies, en el acto de plantar los pies está diciendo, reclamo este mundo para mí, ¿sí? Después de eso, entonces, el ángel suelta un rugido como un león y su eco causa 7 truenos, que es nuestro tema específico de hoy. Más o menos así es lo que habíamos visto en nuestra vez anterior. Entonces hoy hablemos un poco de los 7 truenos. Para comenzar los 7 truenos deberíamos comenzar a comprender alguna cita que de hecho está por ahí en Juan, que nos habla de los truenos y nos da más o menos una interpretación interesante de lo que significan los truenos. Hoy vamos a comprender lo que significa un trueno en términos bíblicos. ¿Listo? Juan 12, 27 al 29. ¿Sí? Allí, en esta escena, Jesús está por ir a la cruz. Ya está ejecutando lo que nosotros llamamos la pasión de Cristo, ¿sí? Estamos en ese momento, o está Jesús en este momento final. Y es cuando entonces se desarrollan las escenas del versículo 27 y del versículo 27 al versículo 29 y todo ese capítulo de hecho, ¿cierto? Entonces, ¿quién lo tiene por allí? Leamos el versículo 27. Primera de Juan o Juan solo. Juan 12, 27. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Bien, muy bien. Entonces dice, ahora está turbada ¿qué? Mi alma. ¿Recuerdan la pasión de Cristo? De hecho, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Estando turbado y estando ya para ese momento, antes había sudado gotas de sangre, ¿lo recuerdan? O sea que Sí. realmente cuando él dice, ahora está turbada mi alma, es porque estaba turbada su alma, porque iba todo el peso de los pecados de este mundo, iban a caer sobre él. Entonces estaba turbada su alma y él dice, ¿y qué diré? Y dice, Padre, sálvame de esta hora. O sea, ¿será que tengo que decir, Padre, sálvame de esta hora? Pero dice, más para esto he llegado a esta hora. Este es mi objetivo, Padre. Entonces el versículo 28 me dice, Padre, glorifica tu nombre. Dense cuenta. Entonces vino una voz del cielo, habló una voz del cielo, y dice, lo he glorificado, ¿sí? Y lo glorificaré otra vez. Está diciendo allí. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Ese mensaje se entendió? ¿Lo entendieron ustedes? Sí. Sí, Sí. se entendió allí al menos en la escena, sí, ahí decía, Padre, glorifica tu nombre, ¿a través de qué? Pues del sacrificio que iba a pasar. Entonces vino una voz del cielo y dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ese mensaje se podía entender. Pero miren lo que pasa con el versículo 29. La multitud que estaba allí y había oído la voz, o sea que también oyó la voz de quién.
Del Ya nos cielo. vamos a dar cuenta, una voz del cielo, pero ¿quién era la voz? Mire, y había oído la voz, decía que había sido un ¿qué? Los que están leyendo, Un trueno. un trueno, ¿cierto? La multitud que estaba allí y que había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros trueno. decían, un ángel le ha Era un ángel. hablado. Habla. O sea que la voz que había hablado había sido de un ángel. En Apocalipsis 10 entonces tenemos un mensaje poderoso. Sí, Apocalipsis 10 nos está Sí. hablando de un mensaje poderoso, pero ese mensaje poderoso de Apocalipsis 10 tiene una parte que suena como un, Como trueno. como un Un trueno, trueno, sí. ¿cierto? Sí. Entonces, básicamente, Trueno. lo que pasa lo mismo incluso que le pasa a Juan, si ustedes se dan cuenta. A Juan se le dio un mensaje, pero le dijo, ¿Juan lo entendió? Sí, pero ¿quiénes no Sí. debían entenderlo? Los recipientes, las personas que iban a recibir ese mensaje, ¿sí? Eso, ellos no debían entenderlo. Pero por eso dice aquí que la multitud, aunque Juan lo entendió, aunque Jesús lo entendió, porque realmente Jesús es el que estaba allí, la multitud no lo entendió, porque lo que dijo es que yo escuché, la multitud dijo, escuchamos un trueno, y otros decían, un ángel fue el que le habló. Pero no entendieron el mensaje, pero el mensaje sí estaba de alguna manera claro. Eso quiere decir básicamente que el trueno se refiere a un mensaje que no es entendido hasta el momento, ¿sí? Que no es entendido hasta el momento porque el mismo Dios quiere que no se entienda. Eso debe quedar claro. Y para esto entonces tenemos que entrar ahora sí en materia. Tenemos que hablar un poquito de historia denominacional. Ya lo hemos hablado durante todo este tiempo, pero hoy vamos a hablar un poquito más de la historia denominacional. Ustedes recuerdan a Guillermo Miller, ¿no? Guillermo Sí. Miller, el granjero. Se dice, Guillermo Miller era panteísta por algunas de las ideas, pero él encontró en la Biblia realmente un refugio. Es una enseñanza grande para nosotros, porque cuando él encontró en la Biblia un refugio, realmente comenzó a estudiar la profundidad, ¿sí? Y lo hizo tan a fondo que no seguía hasta el siguiente texto si no comprendía el texto que estaba leyendo. Eso nos dice que nosotros no sé cómo estudiamos la Biblia, pero a veces no la estudiamos así, ¿sí? Deberíamos estudiarla como lo hizo Guillermo Miller. Pero Guillermo Miller predicó del tema del juicio, comenzó a estudiarlo en 1818. Esa fue la fecha en que comenzó a estudiarlo. Recuerden que lo que habíamos dicho es que el librito se iba a abrir ¿desde cuándo? Desde 1798, cuando estuvo en el cielo. Cuando descendió el ángel, el librito ya estaba abierto. Pero el tema debía comenzarse entonces a comprender después de 1798. Y eso fue lo que pasó. 1818 comenzó entonces Miller a estudiar acerca del tema. ¿Sí? ¿Basado en qué? ¿Cuál fue la primera profecía que estudió? Las profecías. Daniel. Daniel. ¿Pero Daniel qué? La del santuario. 8. Daniel 8 y Daniel 9. Esas fueron las dos profecías que se dedicó a estudiar, porque Miller comenzó a ver en el patrón de la Biblia que había muchas fechas. Entonces él dijo, ¿cómo así? Mire, nosotros tenemos una fecha para los 400 años de esclavitud en Egipto, tenemos una fecha para los 70 años de Babilonia, tenemos una fecha para todo y como que hay muchas profecías de tiempo. Y eso le llamó bastante la atención. Pero cuando llegó Daniel 8, pues Daniel 8 y Daniel 9 se dio cuenta que había una profecía interesante. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, lo que habíamos estudiado en detalle. Así que lo primero que él, a la primera conclusión que llegó, es que el juicio iba a ocurrir en 1843, ¿sí? Pero él pensaba, o sea, eso quiere decir que 25 años antes de 1843, él concluyó que eso iba a pasar. 25 años, 1818 que cuando comenzó a estudiar y después 25 años después dijo que iba a pasar eso. Entonces, concluyó eso antes 25 años, ¿sí? Pero ¿qué creía inicialmente? Él creía que iba a venir Jesús, que el juicio significaba que iba a venir Jesús a purificar la tierra, ¿sí? Y que iba a destruir a los impíos. Eso quiere decir que Jesús era la segunda venida de Jesús y que la tierra iba a ser purificada con fuego. Entonces, aquí estuvo la primera vez, lo primero que dijo, 1843, y se va a purificar la tierra
¿Cómo concluyó eso? Ya lo dijimos, basado en el estudio de Daniel 8 y 9. Pero basado en las 70 semanas, él dijo, bueno, entiendo las 70 semanas son la primera porción de los 2300 días. Esos son las 70 semanas. ¿Que comienzan cuándo? En el 457 con el decreto de Artajerjes de reconstrucción de Jerusalén y terminan en el año 34. Entonces él dijo, bien, esto está como bien, ¿sí? Después dijo, los 1810 años restantes pues tienen que ver con lo mismo. Faltan 1810 y los aplicamos y entonces dice, concluyo en 1843. Entonces dijo, 1843 viene Jesús. Pero primer error que tuvo, no se dieron cuenta los que estaban estudiando también en su época, así como él en primera medida, no se dio cuenta de un problema. Y el primer problema es que el año cero, ¿sí? No se dieron cuenta que normalmente cuando nosotros venimos de antes de Cristo y después de Cristo, pues saltamos del año primero antes de Cristo al año primero después de Cristo. Es decir, no existía año cero. Todos sabemos que realmente llevaba la fecha entonces por esa razón a 1844. Pero todavía al día de hoy a veces nos pasa, cuando nosotros vamos a estudiar la profecía, siempre decimos, no, pero es que nos da 1843 porque hacemos la resta normal. Pero cuando nos damos cuenta que el año cero hay que quitarlo, pues entonces ya tenemos una mejor interpretación. Pero los mileritas no comprendieron eso. Ahí se dio entonces el primer error. Error. Pero veremos que era la intención de Dios que no lo comprendieran. Ellos habían una serie de errores que debían pasar. Eso fue parte del mensaje de los 7 truenos. Recuerden que un trueno es ¿qué? Un mensaje que no debe ser comprendido en ese momento. Eso es básicamente lo que pasó. Esa serie de errores tienen que ver con los 7 truenos. No debían comprender que había un error ¿en qué? En la fecha. Esos 7 truenos fueron sellados, ¿lo recuerdan? Fueron sellados porque no debían comprender acerca del error. Ahora, siguiendo con la historia denominacional, al principio se enseñaba que Cristo iba a venir en la primavera de 1843. Eso fue el siguiente, como otro de los errores, ¿no? Se enseñaba que Jesús venía, pero a la primavera de 1843. ¿Por qué? Decían ellos, pues porque el año religioso judío comienza en la primavera. Entonces, como el año religioso judío comienza en la primavera, entonces ellos dijeron, Jesús viene en la primavera de 1843. Ahora, luego entonces dijeron, no, tenemos que estudiar más. O más bien, siguieron estudiando porque eso era la vida de un pionero. Ustedes leen las referencias a los pioneros y dicen que, mejor dicho, la clase, o más bien este espacio les quedaba corto, ¿sí? Si nosotros duramos 2 horas y no paramos, pues ellos duraban 7 horas, un día completo estudiando, ¿sí? Iban hasta tardes. Se dice incluso de la historia de Jaime White, dice que Jaime White se llegó a enfermar. Ojo también con eso, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio. Por eso solo duramos 2 horas acá. Pero tiene que haber un equilibrio. El equilibrio dice que su salud se llegó a ver afectado porque él solo se dedicaba a esto. Entonces, no tiene que ser tanto así. Tiene que haber un equilibrio, pero pues también estamos llamados a estudiar. Si ellos lo hacían durante ese tiempo es porque realmente amaban a Jesús y amaban su venida. Entonces, al principio enseñaban que venía la primavera de 1843 basados en el año judío, religioso judío. Que digamos que la primavera vendría a ser el mes de, para nuestro caso es más o menos abril, marzo, para el de ellos se llamaba Abib o Nisan, ¿sí? O Abib o Nisan. Abib era el nombre original, Nisan era el nombre que se le dio después del cautiverio en Babilonia, ¿sí? Pero eso más o menos era la fecha de la primavera. Ahora, luego estudiaron más, porque dijeron, tenemos que seguir viendo a ver qué puede pasar aquí. Y luego que estudiaron más, pensaron que Jesús iba a venir en el otoño de 1843. O sea, primero pensaron que era en la primavera, pero después dijeron, no, es como que en el otoño, 1843. ¿En qué se basaron? Pues estudiaron las fiestas judías y se dieron cuenta que tenían la Pascua, tenían los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, las trompetas, la expiación, y la expiación siempre pasaba en el otoño. Entonces dijeron, Jesús viene a purificar el santuario, eso quiere decir que la venida es en 1800, en octubre de 1843. ¿Sí se dieron cuenta que ya llevamos bastantes errores aquí?
O sea, ellos fueron estudiando y cada vez fueron arreglando su error. Ahora, luego ya se dieron cuenta del error del año cero, entonces dijeron, no, yo creo o creyeron que era en la primavera de 1844. ¿Sí? Entonces dijeron, no, más bien es en la primavera de 1844, estamos equivocados por el año cero, eso nos da 1844. Ahora, finalmente, el 12 de agosto de 1844, esa fecha es importante, el 12 de agosto de 1844, estando en un campestre, miren que se celebraban los campestres, pero aquí también quiero hacer notar algo, los campestres eran muy diferentes a los que hoy celebramos, no era ir a competir, ¿no? Ese no era el objetivo del campestre. Allí se celebraban campestres para ir a estudiar la Biblia. Ese era el objetivo de los campestres. Hemos perdido nuestra misión hoy como guías mayores o como lo que queramos entender que son los jóvenes. Los campestres eran bastante diferentes. Pero bueno, ese es otro punto. Esa fecha, el 12 de agosto de 1844, faltaban unos meses, simplemente agosto, septiembre, octubre, 2 meses para que pasara la fecha. Faltando 2 meses, ellos dijeron lo siguiente. En un campestre en la ciudad de Exeter, New Hampshire, Samuel S.S. Snow, ¿sí? ¿Han escuchado a Samuel Snow? ¿Sí? Aquí Isabela me dice que sí porque lo hemos estudiado. Hay un libro que se llama Nuestra Historia y ahí nos detalla estos detalles. Isabela me dice aquí que ha estudiado acerca de Samuel S. Snow. ¿Qué hizo Samuel S.S. Snow? Dense cuenta que aquí hablamos de pioneros, un grupo de personas son las que comprendieron. Si alguno no comprendía una verdad, otro le ayudaba. Pero cada uno era complementario al otro, ¿sí? No solo una persona tenía la verdad. A veces, de hecho, si se dan cuenta de otra cosa, aquí no está Elena de White. Está en el escenario, pero Elena de White fue llamada en diciembre de ese mismo año. Es decir, todo este estudio acerca de cuándo venía Jesús se dio antes del llamamiento de Elena de White. Y si ustedes siguen estudiando la Biblia de Elena, la vida de Elena de White, se van a dar cuenta que Elena de White nunca puso una verdad nueva, ¿sí? Simplemente recibió confirmación de las verdades que estos pioneros ya habían estudiado. Pero bueno, otra vez otro tema. Entonces, Samuel Snow demostró que las fiestas judías primaverales se habían cumplido en la fecha exacta, ¿sí? ¿Cuáles eran las fiestas judías primaverales? Alguien que me las diga. Porque pues aquí hablamos todos. ¿Alguno sabe cuáles son las fiestas judías primaverales? La fiesta de Pascua. La Pascua. ¿Cuál otra? Los panes. Los panes sin levadura. Pentecostés. No, el Pentecostés es la que está en la mitad del Ya año. en verano. Entonces tenemos la Pascua, los panes y Las trompetas. las primicias. Las primaverales son la Pascua, los panes y las primicias. Esas son las fiestas primaverales. Entonces miren lo que demostró. Por eso es bueno entonces comprender, profundizar más en lo que dice aquí. Demostró S.S. Snow, Samuel S.S. Snow, que las fiestas judías primaverales se habían cumplido en la fecha exacta, ¿sí? Y si así había pasado con las fechas primaverales, pues lo mismo iba a pasar con las fiestas otoñales. También debían cumplirse en la fecha exacta. Y entonces, ¿en qué se basó? Pues se basó en el estudio de Levítico 23 del día de la expiación, que ocurría el día 10º del mes séptimo de 1800, pues el día 10º del mes séptimo. Eso fue lo que pasó. Entonces, retomemos eso. Entonces, las fiestas primaverales, dijo, se cumplieron en la fecha exacta. La Pascua. ¿En qué fecha se cumplió la Pascua? ¿Qué día murió Jesús? ¿El viernes? Bueno, El 14. eso es algo. El viernes murió Jesús. ¿Pero qué fecha era? ¿No fue el 14? ¿El 14 de qué? De Nisan. Nisan. De Nisan. El 14 de Nisan murió Jesús. ¿Sí? Entonces se dio cuenta S.S. Snow que eso había pasado. El 14 de Nisan había muerto Jesús. Pero después entonces fue a las panes sin levadura. ¿Cuándo se celebraba los panes sin levadura? Del 15 al 21. Del 15 al 21. Entonces dijo, el 15 Jesús murió. Jesús descansó. Entonces, la Descansó, sí. Pascua es cuando Jesús murió, el 14, ¿cierto? El 15 Jesús Descansó. descansó, que era lo que pasaba con los panes sin levadura, representaban la muerte al pecado,
¿sí? Y después, el 16 se celebraban las primicias, cuando Jesús Resucitó. resucitó. Entonces él dijo, si esto se cumplió de esa manera, pues también tiene que cumplirse las demás fiestas de la manera exacta. Así fue como llegaron a la fecha del 22 de octubre de 1844. Porque la expiación, ¿cuál es? Primero, ahora les hago otra pregunta, porque vi que no respondieron la primera. Y era, ¿cuándo se celebraban las fiestas otoñales? O cuáles eran las fiestas otoñales? Pentecostés. El Pentecostés no, porque el Pentecostés es 50 días después de que se celebraban las primicias, ¿sí? Ahí sí la... Las trompetas, La villa. Tabernáculo. Las trompetas, el Yom Kippur, el Yom Kippur, el tabernáculo. Sí, los sí, tabernáculos. Muy bien, esas son las fiestas otoñales. Entonces lo que él dijo es, si se cumplieron las primaverales, pues también se van a cumplir las otoñales en la fecha exacta. Y efectivamente, ¿qué pasó? El día de la expiación se celebraba el 10 de Tishri. Tishri cae más o menos en el otoño, que es octubre, ¿sí? Entonces, haciendo los cálculos allí que tiene que ver que son un poquito más complejos de lo que pensamos, son cálculos complejos, estos cálculos nos llevaban que el 10 de Tishri era el 22 de octubre de ese año de 1844. Entonces, así fue que llegaron a la conclusión que definitivamente Jesús debía venir el mes, el día, el año exacto. ¿Cuándo? El 22 de octubre de 1843. Pero ¿cuál era todavía el error? El día cero. No, porque ya estábamos en la fecha correcta. Pero ¿cuál era el error? Era que no iba a venir, sino que iba a hacer Era la purificación del La santuario. interpretación. El cielo. Exacto, el evento realmente, como ustedes todos lo dijeron. El evento era el error. No se celebraba, no venía Jesús a purificar la tierra, sino que Jesús iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Pero eso ellos no lo vieron. ¿Pero qué decía? Pues iban a haber 7 truenos. Eso quiere decir que este error fue puesto por el mismo Dios, ¿sí? Dios mismo fue el que permitió este error. Dios permitió esta serie de errores. Así lo explica al menos Elena de White, que como dijimos en nuestra sesión pasada, fue testigo ocular de lo que estaba pasando. ¿Cómo lo explica? Mire, Primeros Escritos, página 235. Mire lo que dice acerca de este error. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor en 1843. Pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. ¿Quién? ¿La mano de quién? De Dios. De Dios. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. ¿Sí? O sea, no se dieron cuenta del error. No tomaron en cuenta el año cero. Dios quiso que su pueblo sufriera un chasco, dice aquí. ¿Quién lo quiso? Dios. ¿Somos fundados sobre un chasco? Sí. Sí. ¿Pero quién lo permitió? Dios. Dios quiso eso. ¿Con qué propósito era eso? Vamos a ir para allá. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. O sea, los que realmente no lo esperaban, los que realmente no querían que Jesús viniera, se alegraron y dijeron, menos mal que Jesús no vino. Y muchos pensamos de la misma manera. Menos mal que Jesús todavía no viene. Ojalá que no viniera todavía, porque es que no estamos preparados, porque es que necesito terminar con mis asuntos terrenales, si es que tengo que comprarme una casa, un carro y muchas cosas. Y entonces a veces hacemos lo mismo que hicieron estos. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta, dice él. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados
fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. ¿Sí entendieron eso? ¿Sí? Entonces, básicamente la cita lo que nos está diciendo es que Dios permitió eso. ¿Para qué? Para que hubiera un chasco. ¿Y para qué más? Para que hubiera un zarandeo, ya nos vamos a dar cuenta. Eso quiere decir, los truenos indicaban que iba a haber una serie de chascos por no entender. ¿Sí? Eso es lo que indicaban los truenos. Fueron sellados específicamente porque la gente no debía entenderlo. Y efectivamente, como lo decíamos la última sesión también, se realizó un zarandeo. Ya hubo un zarandeo. Los que eran fieles, los que no eran fieles, desaparecieron. Eso era lo que realmente, para lo que sirvió esa fecha, fue básicamente para darse cuenta quiénes no eran fieles. ¿Para qué? Para que desaparecieran. Miren, otra cita. Primeros Escritos, página 236. Pero los fieles chasqueados que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar la Biblia, los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y entendieron su error. Se dieron cuenta que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma evidencia que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos iban a terminar en 1843, demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza, ¿sí? Porque decía Habacuc, ¿recuerdan lo que decía Habacuc? Aunque la visión, la maré, tardare, espérala. Eso dice Habacuc, ¿sí? En su amor por la venida inmediata de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprender quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. Eso es lo mismo que pasa a veces con la demora. Por eso Dios no ha puesto más fechas después de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que ver quiénes realmente están esperando a su Salvador y quiénes no. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse a su desaliento para llegar al grado del celo y energía que caracterizaba su fe en 1843. Así que los truenos, quiero decirles aquí, son eventos que pasaron entre 1842 y 1844, ¿cierto? Esos son los truenos. Esos eventos que fueron sellados a la vista de los que estudiaban la palabra de Dios. Recuerden, primero dijeron la primavera de 1843. Después dijeron otoño de 1843. Después dijeron la primavera de 1844. Después dijeron no, el otoño de 1844, el 22 de octubre. Y aunque el mensaje de los truenos estaba sellado todavía, ¿sí? Ahora, Dios puso su mano dijimos hace un momento que Dios puso su mano para encubrir el error, ¿sí o no? Dios puso su mano. Muchos dicen, no, pero Dios, ¿cómo va a permitir eso? Que haya un error. ¿Cómo así que Dios mismo mandó el error? ¿Sí? Tengo un ejemplo que ya lo habíamos hablado aquí, ¿sí? Y yo les hago varias preguntas. ¿Quién planificó todo para que Jesús entrara a Jerusalén cuando él iba a ser proclamado rey? ¿Quién lo planificó? El mismo. Él mismo, ¿sí lo recuerdan? Jesús mandó a sus discípulos para que buscaran ¿qué? Un aposento. Pero un aposento, pero mandó a sus discípulos para que buscaran un asno, ¿sí? Sabiendo que los reyes judíos se sentaban en asnos, o sea que Jesús lo sabía. Los reyes judíos se sentaban en asnos, entonces por eso él mandó a sus discípulos a que buscaran un asno. Jesús permitió que lo llevaran y que dijeran, Hosana al rey. ¿Sí permitió eso? Sí. Entonces todos lo clamaron y dijeron, Hosana, Hosana al rey. Y él lo permitió. ¿Jesús lo sabía? Sí, claro. Ahora, ¿por qué lo planeó? Porque así estaba dispuesto. ¿Pero para qué lo hizo? ¿Por qué permitió eso? ¿Por qué permitió que lo...? Porque era como para que ellos entendieran, ¿no?
porque era el mismo lenguaje con el que ellos podrían entenderlo. Para darle cumplimiento a la profecía. También para darle cumplimiento a la profecía, por eso lo Para que planeé. se cumpliese lo. Exactamente. Para que se cumpliera lo dicho, pero también ¿para qué? Para que hubiera un chasco, otra vez, porque solamente los que realmente amaban a su Señor eran los que iban a entrar. Entonces, por eso la planeó, pero muy bien lo que dice allí Sebastián, ¿cierto? Porque era necesario que se cumpliera la profecía. ¿Cuál profecía? La de que Jesús vendría. ¿Y cuál era esa? La de las 2300 tardes y mañanas. Pero en esta fecha de Jesús, ¿cuál era? Sí, muy bien, pero ¿cuál era? La de 70 semanas. Las 70 semanas. Muy bien. ¿Sí se dan cuenta que incluso todo cuadra de manera perfecta? ¿Por qué? El primer chasco que tuvieron el cristianismo con Jesús estaba dentro de la misma profecía, las 70 semanas. Y la última también tuvo un chasco. Las dos profecías tuvieron un chasco, ¿sí? Eso es bastante interesante. Pero esos mismos judíos que una semana atrás estaban diciéndole Hosana al rey de los judíos, al hijo de David, esos mismos judíos una semana después estaban gritando, crucifícale, ¿sí? Eso quiere decir, permitió un zarandeo para que quedara un remanente, ¿sí? Entonces, ahora entendemos por qué la Biblia dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Y por qué se le dice que ese es el remanente? Porque hablamos siempre del remanente. De hecho, una de las creencias que tenemos como adventistas es entender el remanente, ¿no? Que somos el remanente. El remanente está aquí. Dense cuenta, siempre hay un remanente. Entonces, Dios quería sacar un remanente de ese periodo. ¿Sacó un remanente? Sí. ¿Cuáles fueron? Sí, ¿Quiénes claro. fueron el remanente? Sí, Todos los discípulos, ¿sí? Habían otros también que creían. Los discípulos no comprendieron, de hecho, todavía no comprendían el objetivo de Jesús, incluso cuando Jesús murió. Pedro, ¿qué hizo cuando Jesús murió? Se sentía chasqueado y pues se sentía chasqueado, pero también sentía que había negado a su maestro y se sentía bastante triste. Él no lo comprendió. ¿Cuándo lo llegó a comprender realmente? Cuando Jesús se les aparece. ¿Sí? Entonces, los discípulos ni siquiera comprendieron eso, pero eso estaba dentro de los planes de Dios. Ahora, quiero decirles que hay una cita que es normalmente malinterpretada entre los adventistas del séptimo día, hablando del tema de los 7 truenos, ¿sí? Algunos adventistas sinceros, pero equivocados, han malinterpretado esta cita de Elena de White, que parece indicar que los 7 truenos no se habían cumplido todavía en el año 1900, ¿sí? Parece indicar, se las voy a leer. Y les voy a explicar básicamente por qué está malinterpretada. Muchas veces nosotros también tomamos las citas de Elena de White y las malinterpretamos. Ahorita les voy a dar un caso. Pero mire lo que dice aquí. Después de lo que los 7 truenos emitieron sus voces, se le dio a Juan, al igual que a Daniel, el mandato concerniente al librito. Sella las cosas que han hablado los 7 truenos. Estos 7 truenos tienen que ver con eventos futuros. Ahora, entonces muchos dicen, no, se aplican al futuro, pero no, está hablando del tiempo de Juan, ¿cierto? Entonces dice, desde el marco de referencia del tiempo de Juan, tienen que ver con eventos futuros que se revelarán, ¿sí? En su orden. Daniel ocupará su lugar al fin de los días. ¿Cuándo lo ocupó? ¿En dónde, Vanessa? Por ahí te veo. Ay, pues al fin de los días, pues es que era claro, ¿no? El tiempo del fin, ¿sí? Daniel iba a ocupar su lugar en el tiempo del fin. ¿Cómo lo iba a ocupar? ¿Se iba a levantar, iba a resucitar? No, ¿cierto? A través de su mensaje. Entonces dice, Daniel ocupará su lugar al fin de los días. Juan ve que cuando se le quita el sello al libro, las profecías ocupan su lugar apropiado en el mensaje del primero, segundo y tercer ángel que han de ser anunciados al mundo. El desellamiento del librito era el mensaje concerniente al tiempo. Es decir, cuando los mileritas proclamaron que la hora del juicio había llegado, ¿sí? Entonces se le quita el sello a Daniel 8:14 porque ahora se podía comprender el factor de tiempo. Pero entonces, si se dieron cuenta de la cita me está diciendo que parece que los truenos estuvieran todavía en el futuro,
pero no, porque hay que entenderlo desde la perspectiva que está, desde el contexto que está hablando Elena de White. Y Elena de White está hablando de Juan y de Daniel. Entonces, para Juan y para Daniel, los 7 truenos estaban ¿dónde? En el futuro. De hecho, está hablando también de Daniel y dice que él tomaría su lugar al fin del tiempo, en el tiempo del fin, ¿sí? O sea, 1798. Eso quiere decir que la cita tiene que ver con que los 7 truenos se cumplieron desde 1842 a 1844, en la serie de eventos, como dice la película, la serie, una serie de eventos desafortunados, ¿cierto? Eso fue lo que pasó en esa fecha especial. Ahora, les dije que habían, a veces nosotros tomamos los textos de Elena de White de manera equivocada. Por ejemplo, un texto que solemos tomar de manera equivocada tiene que ver con que un texto que dice que Salomón se volvió afeminado, ¿sí? Entonces decimos, no, Salomón se acostaba con hombres. Falso, eso no es lo que dice la cita. Lo que dice es que como él permitió que las mujeres hicieran su voluntad con él, ¿sí? Como él permitió que las mujeres hicieran su voluntad con él, pues su corazón fue movido a que ofreciera a los otros ídolos. Entonces, cuando quiere decir que se volvió afeminado, es que permitió que le dijeran lo que tenía que hacer sus mujeres, ¿sí? Eso es básicamente lo que está diciendo la cita. No está diciendo que Salomón, yo dije Samuel, ¿cierto? Salomón se hubiera vuelto homosexual. Eso no lo dice la cita. Pero a veces necesitamos nosotros leer bien el contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y esta cita nos está hablando de los 7 truenos, pero nos dice que estaban en el futuro de Daniel y de Juan. ¿Eso era verdad? Claro, estaban en el futuro de Daniel y de Juan. Pero los 7 truenos son 7 truenos que se cumplieron de 1842 a 1844. La pregunta clave es la siguiente. ¿Emitieron los 7 truenos un mensaje que era futuro a partir de los días de Daniel y Juan o futuro a partir de los días de Elena de White? La respuesta es... De Elena de White, ¿no? No. No, de Juan. No sé, ¿entendimos esa parte que estoy hablando o de repente no? Porque esa respuesta me acaba de decir que no la entendimos. No, sí, claro. Voy a leer la cita. Ay, es que me desconecté, perdón. Tranquila, voy a leer la cita. Es que me llegaron estos libros. Ah, bueno. Entonces me tuve que ir, pero ya. Bien. Voy a leer la cita. No la entendimos, ¿cierto? No, sí. No, Se porque entendió. acabo de hacer la pregunta, pero me dijeron que era en los días de Elena de White, pero no. Yo dije, pero no, sí es como tú dices. Entonces, ¿qué es lo que dice? Según la cita, ¿qué dicen muchos? Que es O sea, para el tiempo. el error es que muchos piensan que cuando se lee esto de los 7 truenos es algo que revelará eventos en el tiempo del fin, ¿sí? En el futuro, más bien son eventos que todavía están en el futuro para nosotros incluso. Para nosotros, exacto. Exacto. Pero entonces, lo que se dice entonces, para rectificar eso, es que toca leer bien el contexto y básicamente se entiende que es que cuando fue escrito, eso pues obviamente estaba a futuro. Espérate, otra vez. Sí, ¿la estoy corrigiendo bien? Está bien hasta ahí, porque el contexto de la cita nos está hablando de Daniel y de Juan, ¿sí? Entonces dice que los 7 truenos están en el futuro de Daniel y de Juan, ¿sí? Eso era lo que pasaba. Sí, claro, ahora sí Eso ya. básicamente. Entonces, hay que interpretar bien entonces la cita. Entonces, la cita no nos dice que los 7 truenos están en el futuro de nosotros, o de Elena de White, en este caso, sino están en el futuro de Daniel y de Juan, ¿sí? Eso es lo que debemos... O sea, ¿qué podríamos decir que ven acá? Sí. ¿Que es verdad presente los truenos? ¿Qué? Ahorita. ¿Que los truenos son verdad presente para nosotros? No. Porque no son chascos. Podemos decir que, lo repito nuevamente, los truenos se cumplieron, según lo que acabamos de hablar de la historia denominacional, desde 1842 hasta 1844. ¿Qué pasó en esa fecha de 1842 a 1844? Errores. Se proclamaron algunos errores que fueron puestos allí o permitidos por Dios, pues para que hubiera un chasco, ¿sí? Pero los truenos
pasaron de 1842 a 1844. ¿Y qué son? Pues básicamente mensajes que no tenían que comprender los que proclamaban este mensaje. ¿Por qué? Pues porque tenía que haber un chasco. Básicamente esa es la respuesta. ¿Sí? Y un zarandeo. Ahora, durante esta misma fecha se proclama el mensaje de los tres, se comienza a proclamar el mensaje del primer ángel. 1842 es la primera vez que se proclama el mensaje del primer ángel, ¿sí? Hasta 1844. Es la misma fecha de proclamación de los tres ángeles, ¿sí? ¿Sí quedó eso claro, Dani? ¿Sí o no? Si no, no hay problema. Puedo repetirlo. Sí, no, pues, o sea, de pronto a veces uno piensa en que le va a como a dar más detalles o a dar más información, como a veces uno, o como usted a veces dice, que uno quiere como algo así raro, cósmico, pero pues no. Sí, pero básicamente ahorita vamos a darnos cuenta de lo que Elena de White dice de los 7 truenos. De hecho, ya lo leímos. Dice, los 7 truenos son los eventos, ella misma pone la fecha de 1842 a 1844, dice, son esos eventos que se entendieron mal. Esos son los 7 truenos, que se debían entender mal en su momento, precisamente para que pasara un chasco. ¿Listo? Yo la verdad... Porque Dios permitió, sí. Perdido, mano. O sea, estoy ¿Cómo? perdido completamente. ¿Listo? ¿En qué parte? En todo, porque es que, o sea, hemos retomado y hemos repasado lo que ya hemos visto en todos los estudios, ¿sí? Hemos hablado de todo, mejor dicho, lo que hemos hablado. Pero en sí no sé cómo se relaciona, no sé cómo se relacionan los 7 truenos en lo que estamos viendo ahorita en Apocalipsis 10. Tú dices, los 7 truenos son los eventos que sucedieron entre 1842 y 1844. Esos son los 7 truenos. Lo acabas de dejar así claro, ¿cierto? Sí. Errores de esa época. Pero resulta que cuando voy acá, dice, una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir y oí una voz del cielo que decía, guarda el secreto de lo que han dicho los 7 truenos, ¿sí? Entonces Sí. no sé cómo se aplican los eventos que pasaron en 1842 a 1844 con lo que dicen los truenos acá. ¿Qué es un trueno, Diego? Según lo que hemos visto hasta acá. La voz de Pero- Dios. ¿Qué es un trueno? La voz de Dios no. ¿Qué es un trueno? Un mensaje, Es un de mensaje Dios. que Dios no quiere que se entienda, ¿sí? Que no quiere que se entienda. Ahora, el primer versículo que leímos, el mensaje que Jesús tenía allí, recibió Jesús, entendió. Acabamos de leer que es la voz de Dios que uno, por ejemplo, Jesús lo entendió, Jesús lo ¿sí? entendió. Bien. Pero otra persona no lo entendió, escuchó un trueno. Exacto. No lo comprendían. ¿Y qué era lo que no comprendían? La voz de Dios, el mensaje. Pero, ¿cuál era el mensaje que tenían en ese tiempo? El chasco, ¿sí? El chasco primero de Jesús. ¿Sí? ¿Cuál era el chasco? Que Jesús iba a morir por nuestros pecados. ¿Qué era lo que no debían entender? Eso, básicamente. Eso. ¿Estaban? Ellos creían que era un rey. Exacto, ellos creían que era un rey. Entonces, ese fue el primer error. ¿Se comprendía después? ¿Se comprendió después? Sí, Sí. claro, Sí, se comprendió después. Ahora, ¿cómo entramos a todo este tema? Básicamente, hablando de eso, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los errores que se malinterpretaron? ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que Dios quería que todavía no entendieran, pero que tenía que comprenderse después? Pues básicamente esa serie de errores que tuvieron los mileritas. ¿Cuál fue? Primero, primavera de 1843, el año cero, ¿cierto? Segundo, otoño de 1844. Tercero, ¿cuál más? Después, primavera de 1844, ¿sí? Después, ahora sí la fecha correcta. Todos esos errores, incluso el cálculo del evento. ¿Cuál era el evento? Ellos pensaban que Jesús iba a venir en esa fecha. ¿Jesús vino? No. A la tierra, no al cielo. Lo que estamos diciendo aquí es básicamente que esos errores son los 7 truenos. Esos son los 7 truenos. Son 7 truenos, son los errores. O sea, de que esos mensajes no se entendieron correctamente, sino que se escucharon como truenos. Que eran como truenos, porque ojo que estamos hablando en símbolo, ¿sí? Ajá. Sí. Eso es un símbolo. El símbolo es un trueno, es un símbolo, ¿sí? No que esos mensajes se hubieran dicho, ¿sí? Sino que eran unos mensajes que iban a venir que no se iban a comprender, pero que si tenían que comprender, por ejemplo, a nuestra altura los comprendemos, sí. ¿Por qué? Porque Dios nos lo reveló ahora sí. ¿Por qué? Pues porque no se tenían que, eso no se, recuerden,
¿cómo comenzamos nosotros el libro de Daniel? Dice, el mensaje del libro de Daniel no se debía comprender para los días de Daniel. de ¿Cuándo se Daniel. comenzó a comprender? 1798. Pero en También. 1798 desciende un ángel, ¿sí? Y el ángel desciende, tiene un mensaje específico, pero él dice, bueno, escribe todo esto, que lo repasamos la clase pasada, pero esta vez dice, pero solo los 7 truenos no se deben comprender, ¿sí? Entonces, va dando un mensaje completo, se va comprendiendo más, pero hay una parte que no debía comprenderse. ¿Por qué? Pues porque Dios está revelándose una parte para sí, para que sus hijos, solamente los sinceros, puedan seguirlo a él. Incluso, primero al lugar santo, luego al lugar santísimo. Dense cuenta, ¿sí? Otra vez está la relación. No solo en la profecía de las 70 semanas y las 2300 tardes y mañanas, sino que en el año, primero en la profecía, ¿qué? Se me olvidó lo que iba a decir allí. Pero bueno, básicamente esa serie de eventos son las que pasan después de 1844. A mi entender, o puedo, digamos, resumirlo en lo siguiente, y dime si estoy mal y me lo Sí. aclaras. Listo. Para el momento y para las personas que son entendidas en la palabra de Dios o que estudian, se escucha o se sabe el mensaje, pero para el que no esté preparado en el momento, ni para el momento que es, se escucha como trueno. Se escucha como trueno, sí, pero es simbólico. No quiere decir que hayan emitido sus voces, ¿sí? También, Sí. digamos, lo que yo entendí ahorita. En ese momento eran truenos. Y, digamos, se podría decir que ahorita es verdad presente porque fueron necesarios para que se chasquearan y hoy estuviéramos acá. Sí, pero es que ahí está mal el concepto es de la verdad presente. Está bien lo que está diciendo, pero está mal el concepto de la verdad presente. Verdad presente es una verdad que se tiene que dar. Pues digamos que el mensaje de los 7 truenos es una mensaje, es simplemente algo que pasó en ese momento que no se Pero no debía sería un comprender. mensaje que se tiene que entender ahora Sí, para sí. para El poder juicio, conectar el tiempo del fin. el juicio es el mensaje. Los truenos, digamos que son Es como- simplemente parte para entender esto, ¿sí? Pero el mensaje del juicio es la verdad presente. Los 7 truenos, no. ¿Sí me hago entender? Sí, ya. Listo. ¿Mi papá iba a decir algo más? No, estás en mute. Sí, lo que te digo, el versículo que leyó Diego, donde dice que a Juan se le dice que entonces sella los 7 sellos. Le pasó lo mismo que a Daniel, como a él decirle ciérralos porque no es para él eso, sino era para la iglesia futura. No, ahí fue distinto porque ahí sí Juan sí lo entendió. Entonces, ¿por qué le dice que sella los 7 sellos? Porque no se debían comprender en el momento. ¿En qué momento? Pues tenemos que analizar Apocalipsis 10. ¿En qué momento no se debían comprender? Ya lo vamos a ver. ¿En qué momento no se debía comprender los 7 truenos? ¿Qué fecha específica no se? ¿En qué periodo de tiempo no se debían comprender los 7 truenos? Desde el fin hasta 1844. Exacto. Desde 1798 a 1844 no debían comprenderse los 7 truenos. ¿Por qué? Porque son eventos que pasan en ese periodo. ¿Sí? Les vuelvo a leer la cita de repente de Elena de White por si no le pusieron antes atención. Dice, vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. ¿Sí? En 1843. Pero Dios quería probarlos. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Es decir, los hombres más eruditos no comprendieron. ¿Pero por qué no comprendieron? ¿No que eran eruditos? No, pues porque Dios dice allí, su mano encubrió un error. ¿La mano de quién? De Dios. Dios quiso, dice aquí, que su pueblo sufriera un chasco. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por miedo habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando él se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales.
estos fueron los primeros en oponerse a ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se retirarían y volverían atrás a la hora de la prueba, ¿sí? Ahora, ahí comprendimos que los 7 truenos, como lo vuelvo a repetir, son errores que pasaron de 1842 a 1844 con el mensaje. Pero como nosotros no hemos terminado todavía de hablar del mensaje de hoy, todavía no nos hemos dado cuenta, aunque me voy a saltar esto para que lo comprendamos mejor. Una vez que se emiten los 7 truenos, después dice, es necesario que profetices De nuevo. otra vez. Eso quiere decir que después de esa fecha, después de 1844, se iba a comprender. ¿Sí? ¿Listo? Además era para un zarandeo, realmente, ¿cierto? Era para un zarandeo, exacto. Ese es el objetivo de los 7 truenos, ¿es qué? Que haya un zarandeo en el pueblo de Dios. Que no se comprendan que esa serie de eventos o errores que hubo, esos errores que hubo, era básicamente para Un zarandeo, sí. que se generara un zarandeo. ¿Listo? Lo que puede, lo que puede estar sucediendo ahora con Daniel, ¿no? Muchas veces no entienden los eventos que hay en el tiempo del fin y es para que la gente pues haya un zarandeo y lo que verdaderamente le siguen a él, pues realmente comprendan eso y le sigan. ¿Cuáles son? Sí. Voy a seguir bueno, no sé si yo creo que íbamos bien, no sé si hasta aquí se perdieron más o ya ahora sí quedó más claro. Listo. Hablemos entonces del juramento del ángel. ¿Cuándo se hace el juramento del ángel? ¿En qué fecha? Estoy preguntando básicamente con eso. En 1844. Exacto. El juramento se hace el 22 de octubre de 1844. Esa es la fecha en que el ángel jura. Suceden varios eventos. Miren, se abre el libro ¿en dónde? En el cielo. ¿En qué fecha? 1798. Jesús desciende del cielo para impartir el mensaje. El ángel planta los pies en la tierra y en el mar. ¿Sí? Este mensaje del librito se debe proclamar entonces globalmente porque el ángel planta sus pies en la tierra y el mar. Es el mensaje de los 3 ángeles, lo habíamos visto también. Al plantar el pie, dice, esto es mío. Proclama, después de que eso pasa, después de que ya dice, vamos a proclamar el mensaje, dice, ahí vienen los 7 truenos. Se le dice a Juan, sella los 7 truenos para que no los entiendan. Ahora, después de los 7 truenos, el ángel, o sea, en 1844, levanta su mano. ¿Sí se dan cuenta que primero pasan los 7 truenos y después viene el ángel y hace una cosa? ¿Qué pasa después de los 7 truenos? El ángel levanta su mano derecha. Ahora sí. ¿Sí se dieron cuenta de eso? ¿De los eventos? Es importante los eventos. Listo. Tenemos los eventos hasta ahí. Entonces, después de que pasan los 7 truenos, que se proclaman los 7 truenos, entonces viene el ángel en 1844 y levanta su mano derecha al cielo. ¿Por qué la derecha? Hay 2 razones. Hay 2 razones para esa. Ya lo habíamos hablado de una de las razones, que es la segunda, y es, pues con la derecha se jura. Pero hay otra razón. El ángel tiene el librito ¿en dónde? En la izquierda. En la otra mano. Entonces, tienen en su mano el librito y la otra Jura, levanta. jura, hace el juramento, ¿sí? Entonces, después de que el ángel descendió con el librito de 1798 y los truenos habían impartido su mensaje, o sea, en 1842 y 1844, el mismo ángel levanta la mano derecha al cielo y hace un juramento en el nombre de ¿quién? Del Dios eterno, ¿sí? El creador, y dice que el tiempo no sería Más. más. Aquí ya comprendemos más algo que de repente podía haber quedado no comprendiéndose completamente nuestra última sesión. Pero aquí comprendemos más. Mire, tiene que pasar esta serie de eventos en esta cronología como lo vemos para que en 1844 él diga el tiempo no sería más. ¿Sí? Ahora sí se comprende por qué es 1844. Porque la serie de eventos viene pasando en sucesión. Ahora, ¿a qué se refiere el tiempo no sería más? Que
Que no iba a haber otra profecía de Las fecha o algo así. fechas. Muy bien, exacto. Y pues la pregunta que haríamos primero es, ¿por qué no se refiere, por ejemplo, al tiempo al cierre de la gracia? ¿Por qué no se refiere a la segunda venida? ¿Sí? Primero miren lo que dice Elena de White basado en eso. Elena de White, bueno, en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 7, dice así: el tiempo al cual se refiere el ángel con un solemne juramento no es el fin de la historia de este mundo, ni el tiempo de gracia, sino el fin de los tiempos proféticos que se habían de cumplir antes de la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, el pueblo de Dios no tendría otro mensaje que se base en tiempo definido después de este periodo que abarca desde 1842 y 1844. No se podría hacer ningún cálculo de los tiempos proféticos. El periodo más largo alcanzó hasta el otoño de 1844. Así que es el fin de los tiempos proféticos. Eso es lo que quiere decir. O sea, las profecías como los 1260, 1290, 1335, 3 días y medio, los 10 días de la iglesia de Esmirna, los 2300 años. No hay más profecías de tiempo que vayan más allá de 1844. La última, dice esta cita, fue el 22 de octubre de 1844. Entonces, el tiempo no será más, quiere decir que no hay más profecías de tiempo. Mira otro, mensajes selectos, tomo 2, página 133. Este mensaje anuncia el fin de los periodos proféticos. El chasco de los que esperaban ver al Señor en 1844 fue en verdad muy amargo para los que habían aguardado tan ardientemente su aparición. Dios permitió que ocurriera este chasco y que los corazones se manifestaran. Ahora, ¿la Biblia será que corrobora esa cita? Porque yo les estoy diciendo esto lo dice Elena de White, pero siempre decimos, vamos a Elena, pero vamos a corroborar que lo que dice Elena es verdad, ¿sí? Miren, ¿cuándo se hace el juramento? ¿Durante qué periodo, según Apocalipsis 10 y nuestra última sesión, en qué momento estábamos? 1842 al 44. ¿En qué momento? Sí, 1844, pero ¿en qué momento estábamos? El juramento se hace durante el periodo de la sexta trompeta, ¿recuerdan? La sexta trompeta, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se cierra la gracia? La gracia se cierra en la séptima trompeta. ¿En la séptima? En la séptima trompeta, ¿sí? Entonces, quiere decir que el mensaje todavía se proclama antes de cerrar el tiempo de la gracia. Eso es lo que quiere decir. Si el mensaje se proclama durante la sexta trompeta, ¿sí? Eso quiere decir que todavía no es el fin del tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia es en la séptima trompeta. Entonces, una razón, ahí tenemos una razón. Ahora, después de que el ángel jura, que ya lo habíamos hablado también, y Juan se come el librito, después se dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces, si ven las razones de por qué el tiempo, el fin del tiempo que está hablando ahí, se refiere a que no va a haber una fecha más de tiempo. Sí, porque la misma Biblia nos está diciendo que el juramento se hace durante la sexta trompeta y que el ángel, después de que jura, dice, es necesario que profetices otra vez. ¿Tenía razón entonces Elena de White? Sí, por supuesto. Tenía razón. ¿Sí? Entonces, dice aquí, resulta obvio que el ángel no puede haber hecho el juramento, que el tiempo no será más antes de cumplirse los 42 meses, los 1260 días, los 3 días y medio, los 3 días y medio también de Apocalipsis, los 2300 días y los 1335 días. Tenía que pasar esas fechas para que el ángel hiciera el juramento. Es decir, la última, vuelvo a repetir, no hay más profecías de tiempo. Y vuelvo a repetir, hay adventistas que quieren replicar esto, que quieren decir, esto se replicó en el futuro, todavía estos tiempos están aplicados al futuro. Falsos profetas son. Falsos profetas. Dice un señor por allí, por estos días, que Cristo viene en el año 2031, basado por allí en una cita que dice que desde cuándo vivió Adán, y entonces calcula la cita y básicamente saca la fecha del 2031. Dios no nos ha llamado a poner fechas de la segunda venida. Eso es lo que les quiero decir. No nos ha llamado a poner. Y esas personas entonces recaudan dinero a través de el amarillismo, se llama eso, ¿sí? Entonces, claro, como ponemos fechas, entonces todo el mundo dice, no, yo tengo que ir a esto porque es que este sí tiene una fecha de tiempo.
Entonces Jesús sí viene en esta fecha. Entonces yo me veo en mis sentimientos llevado. Hemos hablado muchas veces de los sentimientos, ¿no? Hay dos extremos, mire. Los sentimientos pueden ser movidos saltando, gritando, profetizando supuestamente, hablando en lenguas. Esa es una manera de mover los sentimientos. La otra es cuando contamos a la hermandad historias asombrosas para que de repente se unan a nuestra causa, ¿sí? Pero básicamente lo que acabamos de ver es que son falsos profetas. Una razón más. Algunas versiones traducen, y yo quiero que ustedes me digan cómo traduce el tiempo no será más, su versión en la que tienen en su casa, porque algunas versiones traducen que ya no habrá más demora, así lo traduce algunas versiones. ¿Cómo tienen en sus Biblias? ¿Qué capítulo es? ¿10? Capítulo El 10, tiempo no sería más. el tiempo no será Versículo más. 6. Esa está bien. ¿Alguno que tenga otra versión distinta? El tiempo ha terminado, dice acá. Bueno, esa está buena. El tiempo ha terminado, está bien. ¿Qué otra versión tienen los demás? Pero verá. No sería más. No sería más. Listo. Bueno, todos tienen la misma versión. Hay versiones, incluso la King James, creo que la King James, dice, ya no habrá más demora. Pero ese es un error. Vamos a darnos cuenta con por qué. ¿Por qué quieren poner ya no habrá más demora en la versión? El problema es que quieren desconectar el periodo de tiempo de los 2300 días. Es decir, quieren desconectar Daniel de Apocalipsis, si lo hacemos de esa manera. El tiempo no será más, ¿cierto? Tiene que ver con el librito. ¿El librito de quién? De Daniel. ¿Recuerdan cuál es el tema central de Daniel 8 al 12? El tema del juicio, los 2300 días, ese tema que está allá. Entonces, el tiempo no será más, la palabra el tiempo no será más tiene que ver con ese periodo que está en el 2000, acá en Daniel, ¿cierto? En Apocalipsis, la palabra que se utiliza allí para el tiempo no será más o para el tiempo, se usa tres veces en otros versículos. ¿A qué se refiere el tiempo? Miren, se utiliza la palabra cronos, que es el original, se utiliza en Apocalipsis 2:21, que es cuando se le dice a Jezabel que se le da un tiempo para que se arrepienta. ¿Se dan cuenta? No está traduciéndose como demora, sino que se le da un tiempo para que se arrepienta. Apocalipsis 6:11 también la utiliza cuando dice que hay unos mártires que están clamando, ¿cierto? Y dice que es necesario que esperen un poco de tiempo más. Es lo que se les dice, ¿sí? Y la otra versión, la otra donde se utiliza la palabra cronos, es en Apocalipsis 23, cuando dice que Satanás será soltado por un corto tiempo, ¿sí? Todas esas versiones traducen la palabra cronos. Pero ¿por qué? Si es la misma, si la del texto de Apocalipsis 10 es la misma palabra, ¿por qué unas versiones la traducen demora? No se puede traducir demora, siempre se ha traducido tiempo, ¿sí? Ahora, la última cosa respecto a eso. La palabra cronos aparece más de 30 veces en el Nuevo Testamento, ¿sí? Y nunca aparece como demora. O sea, siempre aparece como tiempo, ¿sí? De hecho, hay una palabra en griego que se utiliza para demora. La palabra es cronizo. Esa palabra cronizo aparece, por ejemplo, en Mateo 24:48 cuando dice, donde dice, el siervo infiel dice, mi señor demora su venida o tarda en venir. Si Juan hubiera querido hablar de demora, entonces hubiera utilizado la palabra cronizo, pero utilizó la palabra cronos, que significa tiempo, de tiempo. Entonces, el objetivo que tienen las otras Biblias, ¿cierto? Para utilizar la palabra demora es desconectar la profecía de Daniel con la profecía de Apocalipsis. Ese es el único objetivo, ¿sí? ¿Claros hasta ahí? Bien. Sí. Los adventistas no han fijado, sabían que ya lo habíamos hablado, pero los adventistas no han fijado nunca fechas. ¿Sí sabían eso? Sí. Ustedes me dicen, bueno, ¿y qué pasa con 1844? La iglesia adventista no existía. ¿Sí? Entonces, nunca la iglesia adventista puso fechas.
¿Quién fueron los que proclamaron la fecha de 1844? Los mileritas. Los mileritas. O sea que el error fue de los mileritas, nunca de la iglesia adventista. Entonces la iglesia adventista nunca se ha caracterizado por poner fechas, ¿sí? Elena de White en repetidas ocasiones amonestó a los adventistas a no fijar fechas para ningún evento profético después de 1844. Mire lo que dice la Review and Herald, julio 21 de 1851. Dice, el Señor me mostró que el mensaje del tercer ángel debe avanzar y debe proclamarse a los hijos esparcidos de Dios y que no debe depender de fechas. ¿Qué dice ella? Nuestro mensaje no depende de fechas, pues el tiempo no será nunca más una prueba, dice ella. Vi que algunos eran sujetos de una falsa excitación provocada por predicar fechas y que el mensaje del tercer ángel es más fuerte que lo que puede ser el tiempo, ¿sí? O sea, nuestro mensaje no tiene que ver con fechas ya, ¿sí? Es más fuerte el mensaje del tercer ángel, que ya lo hemos estudiado, ¿cierto? Es más fuerte que proclamar una fecha de la venida de Jesús. Vi que este mensaje puede permanecer sobre su propio fundamento y que no necesita de fechas para fortalecerse. Y que proseguirá con gran poder y efectuará su obra y será abreviado en justicia. ¿Comprendida esa cita? Sí. ¿Saben qué pasa cuando nosotros colocamos fechas? Esta historia mi papá la contaba, ¿no? Y es la del lobo y el niño, ¿sí? Viene el lobo, decía. ¿Y qué pasaba? Iban a mirar y el lobo no venía. ¿Y qué pasó cuando la última vez dijo viene el lobo? Ahí sí vino. Nadie le creía. Nadie le creyó. Es lo mismo que nos pasa cuando nosotros ponemos fechas, ¿sí? El pastorcito mentiroso. Mensajes selectos, tomo 2, carta 28 de 1897, la página 96. Siempre habrá en la iglesia movimientos espurios, dice ella, y fanáticos. Mire que ella también le llama fanáticos a estos movimientos, realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que están aún por cumplirse. El enemigo se deleita con este proceder, porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia sus puntos falsos provoca confusión e incredulidad. ¿Qué pasa con una persona que dice que pone una fecha y no llega a la fecha? Pues se confunde y de hecho después dice, ya no quiero más creer en esto. ¿Por qué? Porque me engañaron, ¿sí? Entonces, inicialmente es muy bonito colocar una fecha. Yo les digo 2031. Bueno, las personas que colocaban fechas para el 2008, ¿no? 2008, viene Jesús. 2013, viene Jesús. Pero ¿qué pasa con esas personas que creyeron en mi mensaje cuando yo lo dije? Llegó el 2013 y no vino Jesús y dicen, no, estos son unos mentirosos. Entonces, la iglesia adventista nunca se ha caracterizado por poner fechas. Y Elena de White es enfática en decir, y la Biblia, como lo acabamos de ver, que no hay más fechas de tiempo después de 1844. Es más, acabamos de leer que el Señor no va a probar más a su pueblo con fechas. ¿Sí? Es lo que está diciendo allí. Dice, otra cosa, relacionamos este juramento del ángel en Daniel y Apocalipsis. ¿Sí? Hasta el momento hemos comprendido mucho más. Les hago la pregunta. Sí, Cami, sí. Más o menos. Como te decía yo al principio, como que cuando vi la película de Apocalipsis, lo que decía Dani, como que uno espera, ¿qué será lo que no le dijo, que no anotara, pero porque no le anotó? Pero entonces será que es algo de, sí, y uno lee eso y sí, uno cae en el error de no entender el contexto y pensar que los 7 truenos es algo que va a pasar, que no ha pasado todavía. Entonces, pues sí, ya se entendió mucho mejor y gracias. Es algo que ya pasó. Sí, que ya pasó y que pues, el error que uno piensa es que todavía no ha pasado. O sea que... ya entendí. Listo. Sí. Ahora, basado en lo que hacemos... Ajá. Es que me da vaina preguntar. Tranquilo. Desde que no nos devolvamos a la fecha a la cita de Juan en el principio, todo está bien. No, digamos, con base en eso, o sea, estaríamos entre la sexta y la séptima trompeta. Sí, eso es lo que se ha dicho. Okay. Las iglesias, estamos en la iglesia de la Odisea,
y los sellos estamos también en el sexto. Sexto sello. Por eso hablábamos, de hecho, el contexto de Daniel, de Apocalipsis 10 tiene que entenderse porque Apocalipsis 10 aparece en el contexto del sexto, de la sexta trompeta, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes leen Apocalipsis 10, viene la sexta trompeta, viene Apocalipsis 10 y viene la séptima trompeta. ¿Sí? Entonces, es interesante también entender ahí la cronología. Pero sí, hasta el momento, digamos que si ustedes miran hacia atrás desde cuando comenzamos, ya hemos armado un rompecabezas, de esos que son como de 1000 piezas, ¿no? Hasta ahora, digamos, ya nos falta un poco, pero ya al menos vamos armando. Cuando uno comenzaba a armar el rompecabezas, pues no sabía por dónde armarlo. Pero a esta fecha ya sabemos por qué es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor, ¿sí? Ya porque es un privilegio pertenecer a la iglesia adventista. No somos una iglesia de garaje, lo hemos visto aquí. Esto es clarísimo, ¿sí? Pero cuando uno decía, por ejemplo, yo hace mucho tiempo, yo me acuerdo que yo le decía a Sandra que no somos una iglesia de garaje, ¿sí? Y que no nos podemos comparar. Pues una cosa es decirlo antes de haber estudiado esto, y otra cosa es decirlo cuando lo estudiamos. Ahora sí corroboramos que no somos una iglesia de garaje. Es una iglesia que Dios ha levantado con un propósito específico, ¿sí? Ese es el punto aquí. Entonces, miren lo que pasa aquí. Ya es la última parte. Tanto Daniel y Apocalipsis mencionan el juramento del ángel, ¿sí? Daniel y Apocalipsis mencionan ¿qué? El juramento del ángel. Ahora miren, mientras que en Daniel el ángel levanta, ustedes se han dado cuenta que ¿cuántas manos levanta el ángel en Daniel? Una. Ah, sus dos. En Daniel. Dos. Las dos, ¿cierto? En Apocalipsis solamente levanta ¿cuántas? Una. Una. ¿Por qué? Porque la otra está ocupada. La otra está ocupada. Eso quiere decir que en Daniel, ¿por qué en Daniel se levantan las dos manos? Porque en Daniel todavía no se tenía el librito. Es decir, el librito no había sido impreso. No había sido publicado, podríamos decirlo. ¿Sí? Eso es lo que pasaba en Daniel. Por eso en Daniel tiene las dos manos alzadas. Pero en Apocalipsis, ¿qué pasa? Ya tiene un librito en la mano. Ya tiene un librito. Entonces ahí está la diferencia. Pero hay una conexión entre Daniel y Apocalipsis. Sí, en Daniel están las dos manos. En Apocalipsis, una. Porque en la otra tiene el librito. ¿Sí? Ahora, en Daniel, el juramento se hace en nombre de Dios eterno. Ustedes lo pueden ver. ¿Sí? Pero en Apocalipsis también se hace en nombre del Dios eterno, pero se le añade. Lean la parte que dice allí. ¿Cómo dice? El juramento. Juró por el que vive, no sería más. ¿Y qué más dice? Lo del séptimo ángel. Sí, que dice que el juramento se hace en nombre de quién. Y juró por decir que ¿Quién? creó los cielos y Eso, ahí, Y juró esa parte que estás leyendo. que creó el Juró por- cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ah, entonces si se dan cuenta, en Daniel se menciona solamente al Dios eterno, jura por el Dios eterno, pero aquí le agrega algo más, y es, juró por el que vive, por el mismo Dios eterno, pero el creador del cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que hay en ella, y el mar y las cosas que hay en él, que el tiempo no sería más. ¿Por qué le agrega aquí? ¿Qué conexión debe haber aquí? Con el tercer ángel. Ah, muy bien, con el mensaje de los tres ángeles. Por eso es que se agrega esa parte, porque hay una conexión con el mensaje del primer ángel, porque el primer ángel tiene que darse a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea que hay una conexión inmediata con el mensaje de ¿qué? De los tres ángeles, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos llega a la mente cuando invocamos el nombre, cuando se invoca aquí el nombre del Creador? Dios. Dios está restaurando el mandamiento que atrae la atención al Creador. ¿Cuál mandamiento? El cuarto. Eso quiere decir que en este tiempo se debía restaurar ese mandamiento. Es decir, un mandamiento que me ayude a conocer que Dios es mi Creador. Eso solo pasa en el cuarto mandamiento. Entonces, no solo me está anunciando que la hora del juicio ha llegado, sino también la verdad del
sábado. Recuerdan que siempre hemos hablado que el conflicto final es de adoración, pero de adoración en torno a ¿qué? Al sábado. día. Es el conflicto final. Pero aquí lo vemos, porque hay una relación directa al creador. Y solamente puedo reconocer al creador cuando guardo su cuarto mandamiento. Si yo no guardo el cuarto mandamiento, no estoy reconociéndolo como mi creador. ¿Sí? Esto mismo pasó con los mileritas y con la iglesia adventista después. Y con nosotros puede estar pasando. Después de que comprendieron el evento, ¿cierto? Después de que pasaron los 7 truenos y comprendieron ahora sí el evento, que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo, entonces Elena de White incluso se tarda varios capítulos en algunos de los libros explicando esto. Los pioneros y nosotros como iglesia, los que aceptan el mensaje, solo los que aceptan, no todos, entran ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Sí? ¿Cómo se puede entrar al lugar santísimo? Después de 1844. ¿Entramos de manera física? No. ¿Recuerdan dónde se celebra la boda? En el cielo. ¿Y la boda qué es? El juicio, ¿cierto? Entonces, entrar al lugar santísimo, que solamente se hacía en el juicio, recuerden, ¿sí? Entrar al lugar santísimo simboliza ¿qué? Pues que nos estamos casando. Y para que nos estamos casando, se están analizando nuestras vidas para ver si podemos entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo. Pero los que lo entendieron, los que lo entienden hoy en esta sala de Zoom, los que están entendiendo esto, están entrando al lugar santísimo. Pero cuando ellos y nosotros entramos en el lugar santísimo, cuando ellos, por ejemplo, entraron en el lugar santísimo, ¿qué vieron? ¿Qué se ve en el lugar santísimo? ¿Qué hay en el lugar santísimo? El El arca. arca. El arca. Cuando yo entro al lugar santísimo, veo el arca. Ahora, ¿qué había dentro del arca? Los Las mandamientos. Las tablas de la ley. tablas, la vara y el De la maná. ley. Entonces, cuando los pioneros entraron en el lugar santísimo, entonces comprendieron los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos no habían sido clavados en la cruz. Eso lo comprendieron. ¿Por qué? Porque entraron al lugar santísimo. ¿Se podía comprender antes? No. ¿Se dan cuenta que tenemos unos pilares como iglesia? Estos son los pilares. ¿Entendieron los mandamientos? Es uno de los pilares. Los mandamientos de Dios son los pilares. Entonces lo comprendieron. Comprendieron los mandamientos que no fueron clavados en la cruz. ¿Sí? Y siguieron mirando más y se dieron cuenta que en el centro de la ley, puesto allí, estaba el sábado. Entonces comprendieron también el sábado. ¿Guillermo Miller guardaba el sábado? No. ¿Cuándo lo comprendieron? Cuando entraron en el lugar Después del santísimo. chasco. Antes no se podía comprender, ¿sí? Antes era verdad presente. No, Pero no se antes, podía ¿por qué no comprender. se podía comprender si No eran se- los 10 mandamientos? Antes no se comprendían básicamente porque todavía no se había levantado un pueblo que predicara este mensaje, ¿sí? Entonces tenía que levantarse el pueblo y al pueblo se le da un mensaje. ¿Cómo? Pero sí existían ya en Éxodo 20. ¿Por qué no lo Claro. hacían? Pero se había perdido de la humanidad, el guardar el sábado. Sí se estaba perdido. Así es por la Roma cristiana. Exacto. Habían unas personas contadas con los dedos de las manos, ¿cierto? Que ustedes ven allí bueno, varias personas, ¿no? Pero ustedes ven durante la Edad Media personas poquitas que guardaban el sábado. La mayoría guardaban el domingo. Si ustedes hablan de un Martín Lutero, un reformador, gran reformador, le debemos todo lo que sabemos de la ley. Pero sin embargo, él nunca guardó el sábado. Guardó el domingo. Y si guardó el domingo, ¿se va a perder? No. ¿Saben por qué? Porque no era verdad presente. Dios permitió eso, ¿sí? Ahora, si él hubiera comprendido el sábado, seguramente lo hubiera guardado, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que esta verdad solamente se comprendió cuando se levantó un pueblo que levantara la verdad que se había perdido. Y lo primero que hace Dios es decir, recordemos al Creador, el que hizo el sábado. Entonces, lo que hace es restaurar en la ley. ¿Se acuerdan que el mandamiento cuarto nos dice, acuérdate? ¿Por qué? Porque él sabía que se iba a olvidar de nuestra mente. Eso es lo que pasa. Por eso es de tanta importancia el sábado, ahora sí, después de 1844.
¿Sí? No dice, acuérdate de no matar. No dice acuérdate de no matar, pero sabía que, porque la gente no se le olvida eso, aunque a veces lo hacemos, pero la gente no se le olvida eso, pero sí se le olvidó que el sábado era el día en que había creado el Creador, que había hecho el Creador para que lo recordáramos. Como la humanidad no recuerda ya al Creador, pues entonces pasa todo lo que pasa en nuestro mundo. Ese es el resultado de no guardar el sábado, ¿sí? O decir que el domingo se guarda, pero realmente voy el domingo y es una hora de culto. O a veces nosotros adventistas, ¿no? Somos adventistas católicos. Somos adventistas de sábado de 10 a 12 o de 11 a 12 todavía, ¿sí? Pero bueno, entonces básicamente dijimos, cuando los pioneros entraron en el lugar santísimo, se dieron cuenta que estaban los mandamientos y que en los mandamientos estaba la ley, ¿sí? ¿Qué más entendieron? Entendieron el tema del juicio. Pero como en el tema del juicio se dieron cuenta que se iban a investigar los casos solamente de los que estaban muertos. Entonces se comprendió otra verdad. ¿Cuál? El estado de los muertos. El estado de los muertos, ¿cierto? Entonces ahí estaba el estado de los muertos. El juicio solamente se va después de morir, ¿sí? El que estaba muerto, lo que dice la teología normal es que ¿qué? Van al infierno. Es que van al ¿Al cielo, van infierno al o infierno. voy al cielo? Pero aquí los que entraron en el lugar santísimo comprendieron estas verdades. Ahora entendemos por qué son verdad presente. Claro, se comprende completamente. Entrando al lugar santísimo, tenemos una serie de verdades que tienen que restaurarse y que tienen que predicarse, ¿sí? Otra cosa que más se encontraron dentro del arca, que estaba al lado de los mandamientos. Maná. El maná. Y aquí hay otra vez una lección para nosotros. Cuando entraron en el lugar santísimo, comprendieron que estaba el maná. Y en el maná comprendieron que Éxodo 16 nos decía que el maná simboliza dos cosas. Primero, una prueba de fe de saber si andan o no en la ley. ¿Por qué era una prueba de fe? ¿Recuerdan que tenían que recoger doble porción? ¿Para qué? ¿Para el sábado? Eso era una prueba de fe. Entonces, Dios sabía quiénes estaban en sus mandamientos. Pero ¿qué más nos decía el maná? La vida saludable. El pan de, Entonces, el pan de, ahora comprendemos por qué Dios le da una visión en 1863 a Elena de White acerca de la reforma pro salud. ¿Por qué? Porque se encontraba en el lugar santísimo, ¿sí? ¿Por qué? Lo mismo que el sábado. ¿Por qué se podía seguir comiendo lo que fuera antes de la fecha de 1863 y por qué ahora deberíamos nosotros tener un cambio en nuestra alimentación y en nuestra forma, en nuestra salud? Porque ahora sí es revelado a nosotros, porque es restaurado el lugar santísimo, es restaurado la verdad que hay en él. El maná es lo que se encontraba allí. Y el maná nos dice que debía haber una vida saludable. ¿Dónde lo dice? Números 11, lean números 11 cuando dice allí que estaban cansados del maná y ¿qué pasó? pidieron carne. Pidieron carne y les mandó del cielo, que por el cielo volaran, se me olvidó, las codornices. Y dice que fueron tantas las codornices que comían codorniz que les salía por las narices y murieron en ese día 14,000, dice allí. ¿Sí? Eso quiere decir que a Dios también le importa la salud y cómo yo, qué como. ¿Sí? Eso le importa también a Dios. Por eso dice en textos, ahora comprendemos lo que dice Elena de White en textos cuando dice que la reforma pro salud es el brazo derecho del tercer ángel. Ahí está comprendido completamente. No lo hubiéramos podido comprender antes, ¿sí? Entonces, si se dieron cuenta, entendió la verdad de la ley, que el mundo quiere decir que la ley fue clavada en la cruz, entendió la verdad del sábado, que el mundo quiere decir que podemos guardar cualquier día o que guardamos el domingo, entendió la verdad del juicio del estado de los muertos, cuando el mundo dice que nosotros morimos y somos de una vez vamos al infierno o al cielo. Aquí dice que hay un juicio antes, ¿cierto? Comprendió la verdad entonces del estado de los muertos y hay verdades que comprendió. La verdad de la reforma pro salud, eso se comprendió. Ahora, la pregunta es, nosotros como adventistas del séptimo día que comprendemos esta verdad, ¿qué vamos a hacer cuando la tengamos? Hoy la tenemos. Definitivamente en nuestra vida tiene que haber cambios. Y
para entrar en el lugar santísimo necesitamos hacer los mismos cambios que hicieron los pioneros, ¿sí? Los mismos cambios que se hicieron en esa época los tenemos que hacer porque nos estamos casando con el Señor. Entonces, el mensaje de hoy básicamente es ese, ¿sí? Pero tiene mucho que ver con nosotros. Hoy estamos nosotros en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por fe, por la fe. Desde la fe estamos viviendo allí, en ese lugar. Pero si no hay cambios en nuestra vida, si no hay transformación, nuestros casos van a ser desechados allí desde el lugar santísimo. Ojalá que podamos asirnos de la vestidura de Cristo, que es la que nos ayuda a entrar a las bodas, ¿sí? Que no nos diga como la parábola, hey amigo, ¿qué haces aquí? ¿Sí? Resulta que la parábola era el amigo, ¿no? Y nosotros a veces nos creemos los amigos de Dios, pero no somos amigos sino hasta qué, hasta que lo aceptamos de corazón, ¿sí? Necesitamos aceptarlo, porque también el que le dice amigo a Dios, el que parece haberlo conocido, puede perderse básicamente. ¿Por qué? Porque no ha entrado al lugar con Jesús. Entonces, comprendimos hoy el mensaje de los 7 truenos. Y vamos a terminar entonces. Como siempre, quejas o reclamos. Nada, solo muchas gracias. Ah, Se volvió puntual. 8:42. 8:42, estamos temprano. Bueno. Bueno, vamos a orar Todavía entonces. pueden quedar 5 minuticos. Todavía faltan 15 porque es a las 9. No, mentira. Vamos a orar, ¿sí? Me gusta que hayan comprendido. Yo creo que no hay, digamos que paramos un momento para comprender mejor, pero ahí está el mensaje de los 7 truenos y de aquí sacamos varias conclusiones. No hay más periodos de tiempo. Los 7 truenos pasaron de 1842 a 1843 y somos la iglesia que se nos ha dicho, profetiza otra vez. Nuestro siguiente mensaje tiene que ver con cuando se comió el librito. Vamos a entender un poquito más acerca del librito que fue amargo en el vientre, pero dulce en el paladar. ¿Listo? ¿Quién quiere orar? Hoy podemos pedirle a Vivi ya ha orado. ¿Quién no ha orado? A Diego. Diego no ha orado últimamente. ¿Tú quieres orar? Ven aquí. Ok, Diego, sí. Isa quiere orar antes. Ahora Isita. Comienza Isa y termina Diego. Bueno. Eso, hermosura. Isa quería verse en el televisor. Ora. Señor Jesús, que estás en los cielos, ahora que terminamos esta estudio, ahora que vamos a dormir, cuídanos, en el nombre de Jesús, amén. 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 Diego. Dios que mora en los cielos, bendito y alabado sea, Señor, hoy y siempre. Te agradecemos, Señor, como siempre, todas las noches, todos los días, por las cosas tan bellas que dejas y tan desmenuzadas a nuestro entendimiento. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los ciegos y los sordos para no entender las cosas, pero sabemos que tú nos muestras cada día más y más que tu venida está cerca, Señor. Te pedimos que nos ayudes a prepararnos para recibirte, Señor, como debes ser, como el Dios que eres en las nubes de los cielos. Te pedimos que limpies nuestros corazones, Señor, nuestro sentir, nuestra alma, nuestra cabeza, de todas las cosas vanas que hemos estado metiéndonos en la cabeza, y que dejes que tu mensaje entre en nuestra vida, Señor. Ahora que vamos a descansar, te pedimos que estés con nosotros, nuestras familias. Ayúdanos, protégenos, líbranos de todo mal, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. amén. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias, Cami. Gracias. Chao. Gracias. Daniel. Chao, Daniel. Chao. Yo sí iba a decir que esa cama de Diego se hacía conocida. Vámonos.